por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Con gozo a cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levanto, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos fiel es tu amor y grandes son tus favores hoy, Señor, nuestra ofrenda
venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyo somos, tú eres Dios. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores hoy, Señor. Nuestra ofrenda es de alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón te entregamos hoy, Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyo somos, tú eres Dios. Tuyo somos, tú eres Dios. Tuyo somos, tú eres Dios. Fiel es tu amor y grandes son tus favores hoy, Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón te entregamos hoy, Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. ¿Qué tal, hermanos y amigos de Iglesia Esperanza Viva? Una vez más les saluda a su hermano en Cristo, Eliu Armas. Este día te invito a que juntos abramos la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 40. Juntos meditaremos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y antes de comenzar vamos a pedir la dirección de Dios y a rogar al Espíritu Santo que sea Él quien ministre cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te amamos. Gracias por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, por tu plan de redención que funcionó a la perfección y que ahora podemos tener la seguridad de que siendo hijos tuyos tenemos salvación eterna. Alabado seas por siempre. Por eso, Dios, te rogamos que en esta mañana o en este día tu Espíritu Santo ministre nuestra vida, ministre a cada uno de nosotros y que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón el ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Espíritu Santo, ministranos tan fuerte que sea imposible desobedecerte. En el nombre de Jesús rogamos por tu dirección. Amén. El capítulo 12 empieza diciendo que la multitud era tanta que incluso se atropellaban. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo podemos ver que Él hace se dirige en específico a los discípulos y comienza a enseñarlos. Y su enseñanza principal es, como dice el capítulo 1, dirigiéndose primeramente a los discípulos, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lo contrario a la hipocresía es integridad. Y es ahí donde nosotros vamos a meditar. No nos importa tanto describir, señalar o poner en evidencia la hipocresía. Lo que realmente nos interesa, como a Jesús mismo, es
que nosotros aprendamos que la integridad es lo que agrada al Señor. Y vamos a meditar en eso. Y por lo menos vamos a ver 5 aspectos que nosotros debemos tener en nuestra vida para asegurarnos de no caer o no ser contaminados con la levadura de la hipocresía o la levadura de los fariseos. Y lo contrario de la hipocresía, nuestra vida pueda ser una vida íntegra, una vida que se vive en integridad, porque así es como le agrada a nuestro Salvador que vivamos. La palabra de Dios empieza diciendo que no hay nada encubierto, que no haya de descubrirse en el versículo 2, y dice, todo lo que hayas dicho va a ser evidenciado. Así es que esto nos habla de que en lugar de ser contaminados con esta levadura de la hipocresía, seamos íntegros en nuestra vida. Ese es el ingrediente esencial para cualquier discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Integridad tiene que ver con lo que somos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y todo tiene que estar acorde, todo tiene que ir de la mano, todo tiene que estar bien concertado en nuestra vida. Lo que somos, lo que hay en nuestro interior, lo que sale de nosotros, lo que decimos y la forma en que actuamos. Cuando una de estas 3 partes falla, entonces estamos viviendo una doble moral o una vida en hipocresía. Y lo que como hijos de Dios estamos obligados a hacer es vivir una vida con integridad. Así es que esta mañana sigamos adelante y veamos 5 aspectos de un verdadero discípulo de Jesús que vive en integridad. Y la primera parte que vamos a ver, y es muy importante porque de ella se deriva la integridad, y está en el versículo 4 hasta el 7. Y la palabra de Dios, o nuestro Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, les da un panorama de a quién debemos tener. Y dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En otras palabras, no tengan miedo de las personas de este mundo. A quien deben temerle, dice la Escritura, es al que tiene el poder de hacerte morir y de mandarte al infierno. En otras palabras, temor a Dios. Pero el primer ingrediente no es exactamente el temor a Dios, porque eso ya es obvio que un discípulo de Jesús tiene temor de Dios. Así es que el primer punto, más que el temor a Dios, es seguridad. La seguridad que tenemos de que Dios cumple sus promesas. Hebreos, hablando de esta seguridad que tenemos de que Dios cumple lo que ha prometido, en el versículo 6:13 nos está hablando de que Dios mismo prometió, y no teniendo a alguien más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo de que Él cumpliría las promesas que le estaba dando a Abraham en cuanto a la salvación del mundo. Así es que el primer ingrediente y lo que nos da las fuerzas para vivir una vida de integridad es la seguridad que nosotros tengamos de Dios, de que Dios cumple sus promesas. Ahora, esta seguridad no va a crecer si nosotros no conocemos a Dios de una manera más cerca, de una manera más personal, de una manera más íntima. Para que nuestra vida o en nuestra vida crezca o exista la seguridad de que Dios cumple su palabra, tenemos que conocerle más y más cada día en nuestra comunión personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo aspecto lo podemos encontrar en el versículo 8 hasta el 12.
Y en el versículo 8 empieza diciendo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de Dios. El versículo 10 empieza diciendo que cualquiera que hablare mal del Hijo del Hombre le será perdonado, pero lo que no le será perdonado es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso sí no le será perdonado. Y después habla de que el Espíritu Santo nos enseñará que cuando alguien nos acuse, seamos acusados por algo y nos quieran pedir cuentas, dice no se preocupen porque el Espíritu Santo les va a poner que hablar en ese momento. Esto nos enseña que el segundo paso, después de tener la seguridad de que Dios cumple sus promesas, el segundo aspecto, la segunda cosa que necesitamos tener en nuestra vida para no vivir una vida de hipocresía es vivir bajo la dirección, del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo se mueva de tal manera en nuestra vida que nosotros dejemos de preocuparnos por lo que vamos a decir o lo que vamos a hablar o cómo vamos a actuar, porque el Espíritu Santo moldeará nuestra vida de una forma que la integridad fluya porque va a ser lo que nosotros somos, lo que decimos y también lo que actuamos. Pero eso solo ocurre cuando nosotros nos rendimos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo de Él transforme o tome control de cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, empezamos a vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. El Rey es Jesús, el que manda es Dios o Jesús, y lo que nosotros hacemos es obedecer la voluntad de nuestro Creador. La tercera parte que vamos a ver, o el tercer ingrediente que debemos tener para poder vivir una vida en integridad después de tener la seguridad de que Dios cumple sus promesas y dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, es vivir una vida en fe. En fe. La fe, dice Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción en lo que no se ve. Pero más adelante, leyendo Hebreos en el mismo capítulo, dice que fe es tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es que fe no solamente es esperar en Dios, sino es tener los ojos puestos en Dios con la dirección del Espíritu Santo para desarrollar las cosas que Él nos ha mandado. En otras palabras, vivir el reino de Dios. El versículo 31 termina diciendo, cuando está hablando de la fe, termina diciendo, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. En esta parte del capítulo nos habla de no afanarnos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir. Nos da muchos ejemplos de que ni Salomón, con todo el dinero que tenía, pudo vestirse como una flor del campo. Los pajarillos no trabajan, no ciegan y siempre tienen el sustento. Todo esto nos enseña a que teniendo la fe y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de ella, nosotros tenemos la seguridad de que Dios proveerá todo lo que necesitamos para vivir y para desarrollar el plan o la voluntad de Dios en esta tierra. Así es que ya vimos que para vivir una vida en integridad y no ser contaminados con la levadura de los fariseos, primeramente tenemos que tener la seguridad de que Dios cumple sus promesas, debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y debemos
vivir una vida en fe, puestos los ojos en Jesús. El quinto aspecto que nos ayudan a no caer o ser contaminados con la levadura de la hipocresía, lo encontramos en el versículo 32 y termina en el capítulo 34 y dice así la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseéis y dad limosna, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La cuarta parte, para no ser contaminado con la levadura de los fariseos o la hipocresía, es vivir una vida generosa, ser generoso. ¿Por qué decimos que ser generoso? Porque la palabra de Dios empieza diciendo que no debemos afanarnos en hacer tesoros acá, sino que debemos dar. La palabra de Dios en muchas partes habla que más bienaventurado es dar que recibir. Echa tu pan sobre las aguas y aún después de mucho tiempo lo vas a encontrar. ¿Cómo es posible que un pan que se deshace en el agua después lo vamos a recoger? Así de maravilloso es Dios. Cuando tú eres generoso, cuando entiendes que la bendición de Dios es recibir lo que viene de Él para compartir con los que tienen necesidad, estás continuando una cadena de bendición, estás siendo generoso, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Es diferente cuando recibes, atesoras y esperas recibir más. Rompes la cadena de bendición de nuestro Señor. La generosidad tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio, pero teniendo la seguridad de que Dios te recompensará para que tú sigas siendo generoso. Hasta hoy ya vimos cuatro aspectos importantes que tienen que ver con la integridad de una persona. La primera es tener la seguridad, perdón que repita tanto, pero es tan importante que debe quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para ser hacedores de la palabra de Dios. Una vida con integridad se vive con la seguridad que Dios cumple su promesa, con la dirección del Espíritu Santo y buscando primeramente el reino de Dios con fe. Y la cuarta es siendo generoso. La última parte que quiero mencionar en esta día está del versículo 35 hasta el 40. Y dice así el versículo 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidos. Vosotros ser semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Cuando la palabra de Dios sigue hablando de todo esto, termina diciéndonos en el 40: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. La quinta característica, para ser un hombre de integridad es estar preparado para la venida de nuestro Señor. Estar preparado no solamente porque sé que va a venir y le espero, sino estar preparado en conocimiento, en sabiduría, creciendo cada día con nuestro Señor. Entonces el quinto característica de una persona de integridad es que está preparado en la Escritura y está
por esa preparación que tiene en la Escritura, está esperando el regreso de nuestro Salvador. Como ya dijimos antes, al comenzar, Jesús empieza diciendo que no se deje contaminar un discípulo de nuestro Señor con la levadura de los fariseos. Esto quiere decir que nosotros, al ser seguidores de Jesús, tenemos que vivir lo contrario de la hipocresía. Como ya dijimos al principio, lo contrario de hipocresía es integridad. Y como todo mundo sabemos, la integridad es algo que necesitamos urgentemente en cada una de nuestras vidas, pero es muy difícil mantener una vida en integridad. Sin embargo, es difícil cuando tú y yo queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero cuando seguimos la dirección de Dios, y en esta mañana hemos puesto 5 puntos importantes que si nosotros los desarrollamos y crecemos en ellos, vamos a lograr tener una vida íntegra, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Cuando el Señor venga, vamos a ser obreros aprobados, obreros que saben lo que hicieron, que trabajaron por la causa de Jesús, y vamos a ser recompensados no solamente con la vida eterna, sino con la bendición de alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios por los siglos. Hermanos, es mi deseo en mi corazón, y es el deseo no solamente en lo personal, sino también para ustedes, que podamos desarrollar una vida de integridad. Tengamos la seguridad, la confianza que Dios cumple su promesa. Que Dios les bendiga, y meditemos en nuestra vida y caminemos hacia el premio del supremo llamamiento en una vida de integridad.